¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde, un invitado de nuestro mayor afecto, compañero universitario, compañero de las lides universitarias, que es uno de los temas que vamos a recordar ahora con él, porque él fue un actor importante en toda esa etapa de los años 60, 70, principios de los 70. Y ahora, fiel, leal a su vocación siempre de servicio público, está al frente de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Entonces, pues le damos la bienvenida sin más preámbulos al licenciado Eliodoro Díaz Escarga. Eliodoro, qué gusto. Raúl, pues como siempre, platicar contigo y estar en tu programa es una delicia. Gracias. Y gracias. trataremos de que quienes hacen el favor de tomarse el tiempo para escucharnos y vernos, pues aportemos por lo menos algunas inquietudes o molestias, según perciban nuestras opiniones. En estos tiempos de la 4T, ¿no? ¿Cómo te trata la 4T para empezar? Pues yo creo que advierto una serie de coincidencias que me parecen que hay que resaltar. Veo en el ámbito que me toca a mí manejar, que es la protección civil y la gestión integral del riesgo, y en donde está al frente el licenciado David León como coordinador nacional, dos grandes vertientes que quiero ponderar. Claro. La primera de ellas es una estrecha vinculación de las instancias nacionales de protección civil con las coordinaciones estatales o unidades o secretarías, el nivel que tenga. Y esto, evidentemente, fortalece el Sistema Nacional de Protección Civil, pero le agrega un factor que no teníamos, Raúl, nos empodera. Claro. Yo veo que siempre la cultura de protección civil está rezagada en los ámbitos de la sociedad, no traemos una gran infraestructura, y el hecho de que te empoderen y te pongan en los primeros planos en la actividad que desarrollas, y esto ha sido un trabajo muy claro de David, pues es un capital institucional que hay que aprovechar y que ya nos toca a los responsables estatales aprovecharlo. El segundo aspecto que yo veo es que hay un interés de hacer una sinergia, ahora con escasos recursos, ciertamente, porque hubo recortes importantes a los programas del Fonden, pero donde se sustituyen por esa sinergia, pues para atender de mejor manera a la población en los momentos de los desastres o de las contingencias. Y estos son los dos aspectos, y en consecuencia, eso me parece que es importante resaltarlo, destacarlo. Más que un trato personal, que de David yo lo he recibido hasta la calificación de afecto que siento de su parte hacia nuestra persona, la cercanía que personalmente y el afecto que advierto más allá de lo formal con nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murat, pues representa para mí una oportunidad, porque esto nos permite avanzar en nuestras gestiones y sentir el respaldo del Sistema Nacional en beneficio de Oaxaca. Que además aquí la coordinación está sectorizada a la Secretaría General, no entiendo así, para la interlocución y para todo ello, y me parece que eso es correcto. Sí, me parece, mira, yo he oído opiniones de expertos, sobre todo de gente que se ha dedicado de manera muy seria a esto, del programa de Naciones Unidas, etcétera, pues sienten que estas áreas deben estar más en los órganos de gobierno que tienen la función de tener una visión holística de gobernabilidad, más que adscritas a áreas operativas. Claro. Porque la protección civil debe de tener un nivel y un rango que le permita hacer de las políticas públicas en esta materia una realidad transversal. Claro, porque además tiene que ver mucho con organizaciones sociales, con el sentir humano, con la sensibilidad molestias, necesidades de la gente, de la sociedad,
porque finalmente ustedes atienden contingencias, es decir, atienden casos relevantes, pero donde muchas veces no se trata de festejarlos, sino se trata de atenderlos porque representan un riesgo, un peligro, o ya sucedieron o hay que prevenir. Entonces siempre la interlocución creo que tiene que darse en ese contexto que estás planteando, Sí, ¿no? y si lo bajamos al nivel de una concepción o una percepción netamente operativa, pues yo creo que no le hacemos un gran favor a lo que hoy debe entenderse como gestión integral de riesgos, porque todo el mundo va y entrega una despensa, todo el mundo va y atiende un desastre, todo el mundo va, y lo digo en buena Claro, línea, claro. pero trabajar en Participa. políticas públicas de prevención y de la gestión del riesgo es otra Otro concepción, tema. otro enfoque, y a mí me parece que desde los órganos del gobierno, entendiendo por esto gobernabilidad, gobernanza, pues yo vería mejor ubicada a la protección civil o que tuviera un rango que lo ponga a la par con esos niveles y no bajarlo a los niveles estrictamente operativos, porque esto disminuye la percepción que hoy, sobre todo en Oaxaca, que es uno de los estados más vulnerables del país, Raúl, Sí, hay sí, que sí. recordarlo, eso no se nos debe olvidar. En primer lugar en temblores, estamos siempre sujetos a la temporada de lluvias y ciclones tropicales, fuimos el tercer lugar en daños por incendios, en fin, yo creo fríos, heladas, y sobre todo en un estado donde pues hay una gran acusa pobreza, orografía complicada, entonces cualquier temporal y cualquier situación derivada de estos fenómenos naturales, pues impacta y afecta y hace más pobres a los más pobres. Sí, sí, sí. Todo un reto, Eliodoro. Pero ya en el caso concreto del sismo, de los sismos del 17, entiendo que ya podríamos decir que hay una recuperación en un muy buen nivel, ¿no? Mira, fíjate que yo creo que hemos avanzado de manera muy importante, sobre todo hay ruta clara en la reconstrucción de nuestro patrimonio histórico. Yo creo que hay ruta clara en la reconstrucción de las obras hidráulicas, de los caminos. Yo creo que hay avances muy importantes y ruta clara en los apoyos a la vivienda y esos lunares que motivaron en algún momento alguna inquietud porque alguna gente se consideró que no había entrado a los censos o que no había sido conceptuado su valoración de manera adecuada. Yo creo que eso ya lo resolvió el gobernador Alejandro Murat y SEBI y SEDATU van trabajando en esa ruta. Donde me parece que hay un reto es en la rapidez con la que tenemos que avanzar en la reconstrucción de escuelas. Ahí sí me parece que necesitamos reconocer que debe haber mayor eficacia, mayor cundencia y sobre todo mayor rapidez en la reconstrucción de escuelas. Va en proceso, no quiere decir que sea un proceso fallido, no lo es. El proceso de reconstrucción de escuelas no es un proceso fallido, es un proceso que acusa los problemas propios de la burocracia y de alguna manera de la falta de seriedad y responsabilidad de las empresas o la asignación de algunos contratos a empresas que no han cumplido. Pero no es un proceso fallido, es diferente y en donde la responsabilidad sería netamente del Estado, llámese gobierno estatal o llámese gobierno federal. Pero sí necesitamos apurar el paso en ese sentido y ahí vamos, y yo creo que si la sociedad entiende que vamos en buen ritmo, que se ha avanzado bastante, porque luego siempre miramos para los pendientes, no vemos Claro. para ver Sí. todo lo que se ha tenido que remar. Eso es clásico. Vamos en ese sentido y yo creo que en eso, pues a 2 años, vamos Caminando. bien, medianamente bien. No, además, antier, platicaba yo con Santiago Chepi, el diputado federal, precisamente sobre un poco el tema, bueno, no un poco, sobre el tema educativo, y comentábamos algunos de estos temas. Precisamente, Oaxaca es un estado donde hay miles de escuelas, en cada población, en cada agencia municipal hay una escuela. Entonces,
sí es muy complejo y además agrégale todo el tema de la orografía, todas estas condiciones naturales que tú acabas de comentar y la verdad pues, es complejo, ¿no? Se nos dañó, diríamos, grosso número, el casi 50% Fíjate, de nuestra infraestructura de la educativa. infraestructura educativa. Así es que no es un tema menor. Lo que hemos construido en 20, 30, 40, 50, 60 años, de repente ves que se te afecta total o parcialmente en un 45, 49, 50%, dices, no, espérate, esto no es, permíteme la expresión ahora que está tan de moda en la cuarta T, no es enchilamesta. Y déjame decirte una anécdota, si Sí. el tiempo nos los permite, Sí, claro, en esta cuestión. claro. Un día oí al secretario de Seguridad Pública, Durazo, contar una anécdota que me llamó la atención. Él señaló en algún momento dado que había sido el responsable del proceso de reconstrucción del centro histórico cuando el sismo del 85. Y dice, el ahora secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que en ese proceso se encontró con que la rapidez le ganó a la eficiencia. Y en los procesos de reconstrucción hubo fallas del que era responsable él. Fallas que atribuía a la rapidez con la que había que responder, como fue el caso nuestro en Oaxaca. Y entonces decía, y ponía una anécdota de que aquí había un edificio que se había afectado y que tenía recursos y se había censado, y enfrente había otro igualito de las mismas características, con los mismos daños prácticamente, que por alguna razón no se censó. Y entonces, en base en los programas y las normas y los procedimientos, pues esto sí entraba y esto no entraba, y eso generaba inquietud y molestia y lentitud y problemas en el centro histórico, en los procesos de reconstrucción. Y habla del factor rapidez en la respuesta, que a veces merma la eficiencia y eficacia en el logro pleno del objetivo que te pretendes, que es una reconstrucción rápida y mejor. Y dice que finalmente la norma que adoptó fue nunca dejar de insistir en que había que buscarle algún mecanismo de solución. Y a mí me parece que eso es lo que hay que rescatar de las políticas y el accionar del gobernador Alejandro Murat, ¿no? Él hubiera dicho, ya se cerró aquí la etapa, siguen los procesos, y sigue buscando, y sigue buscando, y sigue gestionando, y todavía hace unos días estábamos ahí viendo si nos podíamos jalar algunos recursos que se ahorraron porque entró a la reconstrucción de escuelas las aseguradoras, y entonces ya no se utilizó recursos del Fonden, y esos recursos del Fonden llevarlos ahora a los procesos de reconstrucción que quedaron inconclusos o que les faltó alguna parte, y ahí está el gober jalando y empujando, y eso me parece que empata con ese ejemplo que nos puso el secretario Durazo, siendo él el responsable de la reconstrucción del centro histórico en el 85. Muy bien. Tú siempre has sido una personalidad política. Yo diría que eres, en el buen sentido, desde que éramos estudiantes, un animal político. Es una definición para aquellos que les gusta y que sienten la política. Dos temas. Una, en esta etapa de Oaxaca se ha visto, hay una percepción generalizada, y además, bueno, lo que se ve no se juzga, que hay una empatía entre el gobernador y el presidente de la República, que se ha estado traduciendo en la posibilidad de hechos concretos. Incluso pues esta puesta en marcha del Plan Oaxaca, que engloba todo el sur-sureste, con una anunciada importantísima inversión para el transísmico y para otros proyectos. ¿Cómo la podrías tú advertir a futuro, desde todas las ópticas, tanto de desarrollo para el Estado, política, etcétera? Porque ahí hablan quienes dicen que va a impactar en la sucesión del 22, etcétera. Entonces, creo que ese es un tema muy interesante, porque evidentemente creo que, como está de moda ya ahorita en los eslogans
rumbo al informe, al primer informe presidencial. Bueno, que primero formal, ¿no? Porque casi informamos, el presidente informa todos los días. Pero vamos, no es por presumir, pero ¿qué hay de todo eso, Diodoro? Pues Ya un mira, poco entrando al tema más a ver, político. tú y yo podríamos hablar de muchas horas, pero y tú y yo no debemos olvidar de que estamos frente a los que nos están viendo allí, Sí, claro. detrás de todo esto, y procuraría dejar sentada una premisa que me parece que es un marco sobre el cual hay que analizar las cosas. El señor presidente López Obrador, que llegó con un gran apoyo popular, una votación que no me deja no se ninguna discute. duda, La legitimidad no se la discute. legitimidad y el liderazgo que se le asigna por parte de los mexicanos y las mexicanas. Nos ha planteado como ruta una cuarta transformación y ha planteado ejes importantes, entre ellos atender a los pobres Claro. y combatir a la corrupción. A mí me parece que eso es como debemos, grosso modo, Sí, claro, porque claro. habría miles de cosas que hacer. Él ha planteado una transformación de la vida pública y se sustenta en el combate y erradicar la corrupción y atender en primera instancia a los pobres. Que bien se define como un cambio de régimen político. Allí no hay discusión. Claro. Que puede una acción ser adecuada, tener algunas deficiencias, tener diversos puntos de vista, diversos enfoques, sí. Pero la gran esencia es que nadie puede estar de acuerdo en combatir corrupción y atacar el grave problema que tiene este país de la pobreza, de más de 50 millones de mexicanos. Claro. Y un cambio en la vida pública, cambio en el quehacer público. Él hace gobierno, el presidente, en consecuencia, y plantea un proyecto. ¿Qué hace el gobernador Alejandro Murat? Fundamentalmente, hace gobierno. Y cuando hace gobierno está pensando en Oaxaca. Él no está pensando en institutos políticos, en su partido, en sus preferencias anímicas personales y hace especulaciones sobre proyectos personales de algunas gentes de su equipo, de su gabinete, etc. Él hace gobierno. Y en consecuencia, allí es donde hay sinergia y coincidencia en un presidente que dice es el tiempo del sur-sureste de este país, Sí. que no ha tenido su oportunidad histórica. Sí, lo planteó muy claramente. ¿Sí? Y es la oportunidad donde Oaxaca hace cabeza con un proyecto joven, de visión de futuro, como lo tiene Alejandro Murat, sin lugar a dudas, nos guste o no nos guste reconocerlo. Y en donde dice, a ver, si a Oaxaca le inyectamos de manera consistente los programas sociales, después vemos si eso es político, eso vemos. Claro. 2, programas sociales. Atacamos ese gran problema de la comunicación con los proyectos carreteros que mano de obra ha planteado el presidente. Sí, sí, que están en marcha. Y luego le agregamos el transísmico, las 2 supercarreteras al Istmo y a la costa. Fundamentalmente, bueno, y él ataca infraestructura productiva del Estado con los poquísimos recursos que nos quedan en nuestro presupuesto estatal, porque no hay que olvidar que venimos de deudas que nos dejó el gobierno de Gabino Cue por más de 18 mil millones de pesos, entonces seguimos pagando, entonces la lana se reduce. Ataca infraestructura social. Bueno, yo sí creo, Raúl, que podemos tener el chance, no solamente la región sur-sureste, sino Oaxaca, de dar un salto cualitativo en los próximos 6 y 10 años. Yo sí estoy convencido que si le metemos apoyo a los programas sociales, apoyo al campo y partimos de estos grandes ejes, inversión eólica, podemos tener un gobernador que se dedique a la infraestructura social, a mantener condiciones de tranquilidad y de gobernabilidad en el Estado, el diálogo, etcétera, crear esas condiciones propicias para que se vayan desarrollando estos 2 grandes proyectos y podamos nosotros dar un cambio, un paso realmente cualitativo. Yo sí estoy convencido.
Y si ahí hay coincidencia con el presidente, yo creo que entonces ¿qué mejor? La atinada decisión que ha tomado el gobernador de hacer gobierno junto con un proyecto transformador que plantea el presidente es lo que más le puede convenir a Oaxaca. Y ahí tenemos que jalar todos. Claro, habrá particularidades, cada quien trae allí sus asegúnes, sus proyectos personales, regionales, políticos, personales, pero el macro, lo macro, yo creo que no hay discusión. Por eso es que hoy, y permítame que lo diga de manera muy clara y convencida, la sociedad oaxaqueña tiene que tener claro que tenemos que estar cerrando filas, independientemente de nuestra pluralidad cultural o política, en torno al proyecto del gobernador para hacer causa común con el proyecto de transformación del país que plantea el presidente y que esto le beneficia al estado de Oaxaca. Es como tenemos que ver las cosas. Que tenemos problemas en seguridad, hay que atacarlos, pero no como otros estados. Que tenemos problemas de infraestructura social, sí lo tenemos, que tenemos que atacarlos, pero yo creo que el gran proyecto ahí va. Por eso yo coincido que hoy Alejandro Murat hace más que política, gobierno. Bien. Hoy la política, y ahorita podemos entrar al tema, siempre la política es incertidumbre. Ah, no, claro. Si algo podemos caracterizar la política es incertidumbre. Alguna vez le oí decir a Socorro Díaz que las únicas premoniciones que se pueden hacer en política son sobre el pasado. Sí, sobre lo que ya ocurrió, porque es impredecible. Y hacer gobierno es cierto lo que tú estás diciendo. Fíjate que me gusta tu definición. Porque finalmente, aunque podríamos decir que gobierno y política son concurrentes, no son lo mismo. No, porque confundimos políticas públicas de gestión gubernamental con la politiquería, ¿no? Sí. Yo creo, es otra cosa. Fíjate que a veces los priistas dicen, oye, el gobernador se olvida del partido. No, los priistas pero es que los priistas deben tienen la obligación de pensar en su partido. ¿Estás de acuerdo? Pero por encima de cualquier partido está el Estado, están las necesidades de la gente, el quehacer diario, porque a la gente no se levanta pensando en su partido, se levanta cómo va a ir a la lucha diaria para sostener una familia o para salir adelante. Y fíjate que esta concepción que tú estás planteando, que la suscribo a plenitud, bueno, es a veces complejo que se aplique correctamente o se entienda, o hay quienes la malentienden a propósito, pero yo creo que también todo eso que planteas es producto pues de las experiencias vividas. Tu paso como presidente de la Cámara de Diputados, pues ahí había que aplicar, ¿no? Es decir, entre la pluralidad, encontrar consensos, acuerdos, superar divergencias. Bueno, pues y se gobernaba la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ahí queda el tema para otras diletancias posteriores, mi querido Eliodoro. Pero vamos a entrar ahora al tema retrospectivo de la universidad. El sábado se celebró el 48 aniversario del día que se legisló la autonomía, porque el 24 de agosto de 1971 el Congreso aprobó la reforma que le concedió la autonomía, separó la elección del rector de la universidad del gobierno del estado, el gobernador, que era el que enviaba la terna, se crearon los consejos, el consejo universitario se volvió paritario, igual de representación de alumnos y maestros, y otra serie de disposiciones que contemplaba la reforma. En el diario oficial el decreto se publicó hasta el 9 de octubre, pero la aprobación fue el 24. Pero bueno, ese sábado, por cierto que estuviste tú presente en el evento como universitario y como actor político de aquellos tiempos, yo creo que pues fue un acto en el que volvimos a reencontrarnos, ¿no? ¿No te parece? Un poco con aquel tiempo, con aquellos tiempos universitarios de los 60, 68, del 71, del 72, tú fuiste partícipe. ¿Cómo dibujas esa época, mi querido Eliodoro? Fíjate, Raúl, yo empezaría diciendo que resulta lamentable, a veces hasta duele, cuando alguien dice, este muchacho está metido en la universidad, pero está metido en algunos
problemas sociales, es un porro. Y entonces todo aquel que se mete en algún lío, conflicto, problema universitario es porro. ¿Por qué lo señalo? A ver, por ahí de los años 66, 67, nuestra universidad tenía una representación estudiantil que era la Federación de Estudiantes Oaxaqueños, la FEO, que era quien nos representaba a todos los universitarios. Cada escuela tenía su consejo directivo, medicina, enfermería, y aparte comercio, era la FEO, que era la global. Y se formaba de todos los estudiantes de todas las escuelas, y se formaba la FEO, y elegíamos año con año a quien era nuestro dirigente de esa federación, o a la planilla que iba a dirigirnos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Hasta ahí contextualizamos para nuestros escuchas y para quienes nos ven. Por esas épocas, estas representaciones estudiantiles, pues sí, tenían algunos intereses de los estudiantes, pero básicamente eran órganos que les daban como cierto protección a los jóvenes cuando echaban unas copas de más, cuando hacían algunos pleitos en los callejeros, etc. Y hasta ahí era la representación estudiantil, Raúl. Sí. Se organizaba la Semana del Estudiante. La Semana del Estudiante, que el baile, que la quema del mal humor, los juegos intramuros, se jugaban fútbol. Esa era la vida. En ese inter se genera el 68. Sí. Y el 68 se genera producto, como bien lo dijiste en tu exposición el día sábado, en un contexto nacional e internacional que iba acumulando experiencias de lucha, de rebeldía, de inquietudes, de objetivos, de sueños. La frase que lo ejemplifica todo es: seamos realistas, exijamos lo imposible. Sí. ¿No? O la imaginación al poder. y bueno, y en ese inter, no hay que extenderse mucho, se genera el movimiento del 68 en nuestro país, que es la expresión más clara de ya una sociedad enervada en contra de un régimen autoritario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Que no había acabado de dar el salto. Bueno, entonces, las propias inercias, agotamiento de los sistemas, genera inquietud y explota, y el movimiento estudiantil es un desfogue. Y ese proceso hace que muchos jóvenes, como tu servidor, pues nos sacuda la conciencia, ¿no? O sea, nosotros éramos de la escuela, del que tenías que entrar a la clase con corbata, en primero secundaria, y de repente nos voltean a ver una realidad diferente. Eso que se acumuló en el 68, después lo pudimos y tuvimos los universitarios capacidad para institucionalizarlo, y es cuando te elegimos presidente de la Federación de Estudiantes Oaxaqueños. Y tú, derivado de ese conflicto, porque ahí nacieron esas ideas, sí, plasmaste la iniciativa de impulsar la autonomía universitaria. No fue idea nacida espontáneamente. No, claro, ni personal, fue todo personal. Un conjunto de... Había nacido ahí, sí, pero tú tuviste la habilidad de entender que había que darle tranquilidad e institucionalidad a la vida universitaria, pero que había que dar un paso cualitativo consolidando legalmente la autonomía universitaria. Y encontramos receptividad en las autoridades universitarias en ese momento, con el rector Agustín Márquez Uribe y luego Rubén Vasconcelos. Mario Pérez Ramírez, y también en los ámbitos gubernamentales. Sí, pues, si ya, no, la reforma ya Márquez Uribe era secretario de gobierno, teníamos ahí maestros. Entonces, como dice, se alinearon los astros, se alinearon los astros y logró pasar la autonomía. Sí, sí. Y yo lo que quisiera decir rápidamente es que efectivamente hubo actores claros, hay nombres y apellidos, el tuyo es uno de ellos. Gracias. Vivo, por cierto, y eso ya hay que agradecerle a la vida. Sí, caray. Pero yo quiero reconocer que eso fue producto de toda una generación de jóvenes, cierto, que hoy están, o pasaron a mejor vida, o están en el anonimato, o apenas venían repuntando. Entonces,
y maestros que nos formaron, porque a mí, yo recuerdo que en preparatoria, Raúl, el maestro Moisés González Pacheco nos llevaba de las 11 de la noche a las 3 de la mañana a su casa a leer el Parménides, los diálogos de Platón, Marx, Marcuse. No, hombre, ya estábamos estudiando. Que para la época era algo insólito, ¿no? Sí, sin duda, y nos ponía a estudiar, y etcétera. El libro rojo de Mao Zedong. El diario del Che era clásico. No me acuerdo cómo se llama, Principios del marxismo, que fue lo que sustentó nuestra conciencia, nuestras convicciones, nuestros principios, que aunado a una práctica que hoy, desgraciadamente, no ha tenido las nuevas generaciones, no una práctica, sino un fenómeno como fue el del 68, porque no es lo mismo echártelo en los libros que estarlo leyendo y ver el tema. Y estar en el activismo. Y luego traducirlo en un avance importante, que creo que fue bien merecido hacer ese homenaje el sábado con 48 logro de la autonomía universitaria y elevar al cuerpo normativo este anhelo de los universitarios. Y entonces, lo que quiero sacar a colación es que hay que reconocer en esa generación de jóvenes que participamos en el 68, activamente, en esa larga y prolongada huelga. Luego en la variante que le dimos a la universidad para la reforma universitaria, y luego tú que lograste ir calmando las aguas y apaciguando, porque había... oye, ¿te acuerdas? Unión del Pueblo, Sí, no estamos hablando de temas menores. 23 de septiembre. La 23 de septiembre, Sí. Y tenían presencia. Adentro. Y nosotros los conocíamos e interactuábamos con ellos, Claro. Que ahí es cierto lo que tú estás diciendo y lo planteas, y desde entonces tenemos coincidencias, ¿te acuerdas? Así es. Porque nosotros diríamos que nos agrupamos de tal manera, ahí estaba Lupe Millán, estaba Paley, Rafael Gasga, todos los compañeros que participábamos, y teníamos una concepción en este sentido, pero teníamos enfrente precisamente quienes pensaban o tenían otra línea de acción, por decirlo la línea radical, los ultras, como los ultras, la línea radical, que planteaban otros métodos de lucha, los bombazos que se dieron en esa época en Oaxaca, colocar actos, terrorismos, etcétera, en fin, todo eso 74, que se generó ahí en ese... Pero viene de ahí. Y entonces se logró conservar a la universidad en un espacio de institucionalidad con logros importantes, como fue el que se logró siendo tú presidente de la Federación de Estudiantes Oaxaqueños, pero sí quiero reconocer a mis maestros que nos formaron, a los jóvenes que participaban en las marchas y que nunca sus nombres saldrán, pero que ahí está, y que hoy, por eso lo decía yo en mi comentario en Face, hoy ese acto que organizó nuestro amigo Miguel Ángel Moreno Tello le debe de servir a la comunidad universitaria como una llamada a la reflexión, porque no queda claro el rol que hoy el universitario debe de estar jugando frente a la sociedad y frente a los retos de desarrollo de nuestro Estado. No la politiquería barata, sino el gran reto que tiene. Nosotros lo entendimos en ese momento con estas características, y luego después lo entendimos como vincular a la universidad a los programas sociales, de donde nace la COSEO, la COSE y todo eso. El bufete todo eso, que luego alimenta los cuadros de los nuevos partidos políticos. Hoy yo creo que los universitarios deben de reflexionar cuál es su rol en los momentos actuales de la cuarta transformación, de los retos que tiene el gobierno del Estado, que encabeza el maestro Alejandro Murat, y la comunidad universitaria, con sus rectores, directores, directivos, también cuál es el papel y el rol que tienen que jugar frente al Estado, frente a nuestro Estado Oaxaca. Yo creo que eso es lo que me gustó de la ceremonia del sábado, al celebrar la autonomía, porque no es una efeméride, no es un acto nostálgico, no es un acto de autoelogios, es un acto que llama a las conciencias de los universitarios hoy, al día de hoy, de lo que tienen que hacer para mañana por Oaxaca. Ahí te la dejo. Excelente. Muy bien.
¿Qué les parece? Sí, sí. Podríamos seguir platicando y entrar a la letra chiquita de todos los tiempos universitarios, del movimiento, las acciones que hacíamos, los grandes debates, las discusiones. Bueno, pero creo que con lo que has dicho y con lo que has terminado es lo más importante. El universitario de hoy tiene una gran responsabilidad frente a la historia. ¿Algo que quieras agregar, Eliodoro? Pues yo insistiría en que hoy esos tiempos son los tiempos de pensar en Oaxaca, son los tiempos de alzar la mira. Los partidos políticos, los actores sociales, los liderazgos de opinión de nuestra entidad, tenemos que hacer causa común con el proyecto que hoy encabeza el gobierno estatal. Y más que perder tiempo en cosas menores, debemos ver políticas, lo que nos estamos jugando, claro, como Estado. Y habrá, como todo, pluralidad y divergencias. Y habrá el día de la urna, Raúl. Claro, habrá el tiempo de hacer política. Y habrá el día de la urna y habrá el día de los partidos. Pero por encima de ello tenemos que pensar en Oaxaca, en que las y los oaxaqueños tenemos que cerrar filas y que afortunadamente, y yo me considero parte de esa clase política, habemos actores dentro de la administración pública con trayectoria y con cierta experiencia modesta, pero ahí está para quien decida juzgarla, pero que tratamos de hacer todos los días el mejor esfuerzo por un proyecto en beneficio de Oaxaca. Excelente. Muy bien, pues lamentablemente llegamos al final de Sin Censura. Le agradezco mucho a mi amigo, compañero universitario, muchas luchas estudiantiles y políticas también, en el buen sentido, no de politiquería, Eliodoro Díaz Escárraga, su presencia acá. Que no sea la última, Eliodoro. No, esperamos tener esta oportunidad y sobre todo que nos dé la oportunidad tu auditorio de que sea paciente, tolerante y que entienda que si vertimos alguna opinión es con el ánimo siempre de profundizar el diálogo y claro, el intercambio de puntos de vista entre las y los oaxaqueños. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto.